Hoy día, hermanos, tenemos una nueva serie que comenzamos y esta serie se llama Más allá del sufrimiento. Más allá del sufrimiento. Y quisiera introducirla con algunas preguntas que nos hacemos cuando estamos viviendo en medio del sufrimiento, ¿no es cierto? Decimos, bueno, algunas de las preguntas son, ¿dónde está Dios en todo esto? Justo ahora, cuando me toca vivir esta situación, este dolor, ¿dónde está Dios? También nos preguntamos a veces, bueno, ¿tiene propósito todo esto? ¿Tiene alguna intención? ¿Hay algo que hay detrás del sufrimiento, de todo lo que está ocurriendo? También nos preguntamos a veces, bueno, ¿y por qué me pasa a mí esto? A veces lo asociamos a eso. ¿Por qué me pasa a mí siendo que soy un hijo de Dios? ¿Por qué me ocurre esto? A veces miramos a nuestro alrededor y vemos que a los demás parece que la vida les sonríe. ¿No es cierto? El salmista dice, parece que a los malos todo les sale a pedir de boca. Parece que a ellos siempre le va bien. Y yo que soy cristiano, podríamos decir, a mí las cosas no se me están dando. Estas preguntas que surgen en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no son preguntas intelectuales. Son preguntas más bien que nacen en madrugadas de llanto. Son preguntas que nacen en el frío pasillo de un hospital, cuando hemos recibido un diagnóstico, cuando tenemos a alguien de los nuestros enfermos. Ahí surgen estas preguntas. Bueno, ¿y Dios? ¿Dónde está? ¿Qué está ocurriendo? Estas preguntas surgen cuando vamos camino al cementerio a dejar a uno de nuestros queridos, amados familiares. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando estamos en esos momentos de profunda soledad? Donde pareciera que aunque esté todo el mundo, nos sentimos absolutamente solos. Todos en algún momento seremos tocados por el sufrimiento. Todos, si ya no lo hemos sido, lo seremos. Y algunos hoy día probablemente están viviendo ese tiempo, ese momento. Pero también podríamos preguntarnos y decir, ¿y si el sufrimiento no tuviera la última palabra? Si el sufrimiento y el dolor no fuera el final. Y si en medio de las lágrimas y en medio del dolor que estamos pasando, Dios estuviera actuando y estuviera haciendo algo, tuviera algún propósito. Y si el sufrimiento quizás fuera la puerta a algo más glorioso, a algo más grande. Esta serie que comenzamos hoy día, Más allá del sufrimiento, que está basada obviamente en la palabra de Dios, donde vamos a revisar distintos pasajes bíblicos, distintos episodios que están ahí en la Escritura, donde nos van a mostrar también esta realidad que no solo vive el mundo, sino que vivimos nosotros que estamos insertos en este mundo, y también decirlo, en este mundo caído, en este mundo afectado por el pecado. También nosotros nos vemos afectados por la angustia y por el dolor. No pretendemos ni queremos a través de estos sermones dar fórmulas fáciles o fórmulas mágicas. No queremos ser simplistas. No queremos simplemente decir, hermano, dale, Dios está contigo. Sí, es verdad. Queremos profundizar. Queremos enfrentar el dolor cara a cara, pero con la escritura abierta. Queremos mirar el dolor, la angustia, pero queremos ver a la luz de nuestros dolores, queremos mirar qué dice el Señor. Porque creemos que ahí en medio de eso, Dios nos va a confrontar, pero Dios también nos va a consolar y Dios nos va a fortalecer. Porque en Cristo el sufrimiento no es el fin. Porque en Cristo las cosas tienen algo más y debemos aprender a mirar más allá. Entonces el sufrimiento definitivamente no lo vamos a negar. No pretendemos con esta serie hacer que usted se meta en una burbuja y que todos nosotros digamos, ¿cómo estás? Está bien, estamos todos bien. Me recordaba cuando pensaba en eso que iba a decir, decía yo, no hay dolor. Algunos han escuchado alguna vez, ¿no es cierto? No hay dolor. No, no vamos a hacer eso. No nos queremos meter en una burbuja, no queremos negar el dolor, queremos llorarlo, sí, queremos de alguna forma vivirlo, queremos experimentarlo, queremos estar ahí, pero queremos también redimir el dolor. Queremos mirar el dolor cara a cara, pero a la luz de Cristo y a la luz de la tumba vacía.
Y esas cosas, cuando cambiamos la perspectiva, cuando nos ponemos los lentes del Evangelio, el sufrimiento toma otro giro y podemos experimentar otras cosas. Un grano, una semilla, ¿no es cierto? Usted la conoce, aunque es pequeño, aunque es una semilla simple, sin mucha belleza, mientras no esté en tierra, esa semilla estará intacta y no servirá de mucho, estará ahí guardada, pero es solo un grano y quedará ahí sin ningún cambio. Pero si tú tomas esa semilla, si tomas ese grano y lo colocas en tierra, va a ocurrir algo extraño, va a ocurrir una metamorfosis, va a ocurrir un cambio. Ese grano tiene que morir, se va a descomponer, se rompe, pierde su forma original, pasa por la oscuridad, pasa por el silencio, pasa por la soledad de la tierra, pero luego, justo ahí, justo en ese momento, donde pareciera que todo estaba perdido con ese grano que ha caído en tierra, donde nadie ve ni sabe lo que está ocurriendo, ni imagina nada, es justo ahí donde comienza el milagro. Porque justo ahí ese grano ha muerto para dar lugar a una espiga llena de vida. Ha muerto el grano, pero ha surgido vida desde ahí. No solo desapareció, no ha desaparecido, sino que se ha transformado y ha producido un fruto abundante. Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así es el sufrimiento en las manos de Dios. Así es lo que ocurre en nuestras vidas, en aquellos que hemos creído en Cristo. El sufrimiento tiene un propósito, tiene una finalidad. No es un sufrimiento sin sentido, no es un sufrimiento inútil. Dios usará el sufrimiento en este mundo caído para formar nuestro carácter. Dios usará el sufrimiento, los dolores, las angustias en este mundo para que producir en nosotros fe y para traer un fruto que es eterno. Hermanos, cuando hablamos de sufrimiento, claramente nuestra primera mirada al máximo sufrimiento es Cristo el Señor. Él sufrió, pero ¿sabes qué? La cruz no fue el final. La cruz no fue el final, fue el principio de una cosecha abundante. Cuando Cristo moría, ese grano caía en tierra, pero hoy día esa espiga maravillosa del reino de Dios somos tú y yo. Y a través del sufrimiento de Cristo, Él ha cosechado una iglesia que sigue creciendo en el tiempo. Amén. Así que Dios obrará en nosotros, hermano. Esta serie de Más allá del sufrimiento es una serie que tú tienes que escuchar. Es una serie que esperamos que no te la pierdas, porque cada sermón hablará a lo más profundo de nuestro ser. A ti que a lo mejor sufres en silencio. A lo mejor de esas personas, hay personas que son súper introvertidas, que son súper silenciosas, pero que sufren ahí en silencio. Para ti es esta palabra. Para ti que a lo mejor vives dudando y en tus propias crisis internas, para ti es esta palabra. Es para ti, para el que a lo mejor has sido herido. Para ti que a lo mejor te han afectado. Es para ti también esta serie. Es para aquel que está orando por años y no ha tenido respuesta. Y a veces dice, pero Señor, ¿hasta cuándo? Para ti es esta serie de más allá del sufrimiento. Y también, hermanos, ¿por qué no decirlo si no sería tremendamente egoísta solo pensar en nosotros? Es también para aquellos que debemos acompañar a otros que están sufriendo. Es importante aprender de esto. Así que vamos juntos como iglesia a descubrir acerca de esto, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay propósito y que también hay redención en medio del dolor. Amén. Así que vamos con la primer sermón de esta serie que tiene por título ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Le invito a que lo busque en su Biblia. Ahí está el texto igual en la pantalla por si usted no tiene su Biblia, aunque
siempre aprovecho de recomendar, siempre tenga su Biblia. Los cristianos siempre fueron conocidos por la comunidad del libro. Amén. Yo sé que ahora salieron los celulares y todo el mundo tiene el celular. No tengo nada contra el celular, yo también lo uso para muchas veces, pero les recomiendo tener su Biblia, pero no guardarla. Les recomiendo tenerla y traerla a la hora de venir al culto. Amén. No me dijo nadie amén, pero no importa. Yo igual sigo adelante, hermano. Ya me acostumbré a esta altura, así que... Bien, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y a la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Ya hemos orado. Ya hemos orado y partimos entonces. Vivimos claramente, como lo dije antes, en un mundo donde es inevitable el sufrimiento. Es inevitable, todos vamos a sufrir. Si es que usted... A ver, una pregunta. ¿Hay alguien que no haya sufrido que esté aquí hoy día? ¿No? Todos han sufrido, de distintas formas. Bueno, es inevitable. El sufrimiento nadie lo invita, ¿no es cierto? Nadie lo quiere. De hecho, es más, creo que todas las cosas que hacemos en la vida, todo lo que escogemos en la vida, lo hacemos para sufrir menos. Usted se cambia de casa a vivir un barrio mejor, usted se compra un vehículo, usted cambia a sus niños de colegio, usted quiere un mejor trabajo, usted quiere estudiar una carrera. Todo lo que usted hace siempre en base a no sufrir, o quizás sufrir menos, y eso va de la mano con otra cosa, que no la voy a tocar ahora, pero que tiene que ver con buscar mayor placer. Siempre. Todo lo que usted hace y yo hago, siempre, generalmente, va en dirección de eso. No sufrir o sufrir menos y tener mayor placer. Pero el sufrimiento es inevitable, está ahí, todos lo conocemos y está ahí un diagnóstico, una pérdida, una traición, un tiempo de soledad, y el dolor nos recuerda de alguna forma que algo en este mundo no está bien. El dolor nos viene a recordar que este mundo está roto, está caído, está afectado. Y eso está alineado claramente con este capítulo de Romanos que hemos leído, estos textos del capítulo 5, donde Dios nos muestra a nosotros los resultados en este capítulo 5 de la justificación por fe, de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Si usted lee el capítulo 1 hasta el 3:23, se va a dar cuenta que está toda la historia acerca del mundo y de cómo el hombre pecó y cuáles han sido los resultados del pecado. Y luego ahora ya en el capítulo 5 nos encontramos con los resultados de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero nos preguntamos nosotros, bueno, ¿por qué sufre el justo? ¿Dónde está Dios cuando la vida duele profundamente? ¿Dónde está Dios? ¿Qué sentido tiene todo esto que me está ocurriendo? Y Pablo en el capítulo 5 de Romanos no ignora la realidad del sufrimiento. Como dije antes, aquellos que han sido salvados, quienes han expresado una fe en Cristo, pueden estar seguros de que el sufrimiento en Cristo vale la pena. Porque tiene algo más allá de lo que estemos viviendo en el momento. El sufrimiento en Cristo nos va a brindar la oportunidad de convertirnos en personas que conozcamos más de Dios, que aprendamos a conocer a nuestro Dios en una profundidad mayor. El sufrimiento nos va a mostrar que Cristo está, a través del dolor, está teniendo un propósito. Nos está dirigiendo a través de su dirección con el Espíritu Santo y nos está llevando a la esperanza. Y nosotros hoy día vamos a tener que, de alguna forma, caminar en este sermón
a través de tres realidades que el sufrimiento nos plantea y que las vamos a ver juntos aquí. Y lo primero que vamos a ver es de que Dios nos va llevando por medio del dolor, en este caso del quebranto, a un propósito. Romanos capítulo 1 al 3, el Señor deja claro que esta humanidad está bajo pecado, está caída, está afectada, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este mundo, hermano, está afectado. Nosotros vivimos en este mundo, ciertamente tenemos una esperanza, pero vivimos en un mundo caído, en un mundo que está sin sentido, en un mundo que es un caos. La caída ahí en Génesis capítulo 3 nos muestra esto. Introdujo la corrupción, el dolor, el sufrimiento en este mundo. Y entonces entendemos que el sufrimiento no es un accidente, sino una consecuencia directa del pecado del hombre. Es la consecuencia directa de la ruptura que el hombre tuvo con Dios. Cuando el hombre pecó, la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí en Génesis se rompió algo, cuando el hombre pecó. Y a través de uno entró el pecado en toda la humanidad. Eso es lo que plantea la palabra. Pero luego ya Romanos capítulo 4 viene hablándonos acerca de Abraham como este ejemplo de la fe. ¿No es cierto? Dios no nos deja en nuestra condición caída, sino que ofrece esta justificación por la fe. Y nos explica que aún en este mundo caído, en este mundo dañado absolutamente, Dios sigue obrando. ¿Para qué? Para redimir lo que el pecado ha dañado. Y en ese proceso estamos nosotros, hermanos. Jesucristo prometió que en el mundo tendríamos aflicción. Lo prometió, hermano. A nosotros nos gusta recordar las promesas de Dios, de su amor, de su cuidado, de su misericordia. Pero el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Entonces eso está ahí, no lo podemos sacar, no podemos tomar la palabra de Dios, ¿no es cierto?, como un cóctel, tomar solo lo que nos gusta, tenemos que tomar todo lo que está ahí. Y entonces, ¿cómo tomamos todo esto? Bueno, tenemos que tomarlo a la luz del Evangelio. Entonces la cosa es aquí, es que el asunto no es si sufrimos o no. No es el punto, porque todos vamos a sufrir, sino que tenemos que hoy día comprender cómo sufrimos y con quién sufrimos. Porque damos por hecho de que vamos a sufrir. Podríamos decirlo de esta forma: tenemos que aprender a sufrir bien. Suena raro eso, porque pareciera que siempre el sufrir va asociado de lo malo, pero tenemos que aprender a sufrir bien. Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5 nos muestra la obra redentora de Cristo, y nos muestra que esa obra redentora es una obra que está transformando nuestra vida. El apóstol Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo, ¿cómo nos vamos a gloriar en las tribulaciones? Nos gloriamos en las cosas buenas, nos gloriamos en lo que nos sale bien, nos gloriamos en el éxito. No, Pablo dice: entonces, entendiendo la obra que Dios ha hecho, que nos ha justificado, que ha transformado nuestra vida, que nos ha dado una esperanza eterna, ahora nosotros, Dios nos ha hecho un cambio, y entonces antes sufríamos sin esperanza, vivíamos el dolor en angustia, pero ahora, dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero cuando estamos en la tribulación, eso no sale ese amén tan así, ¿no es cierto? Pero este es el cambio, nos gloriamos. ¿Por qué? Porque finalmente entendemos que el sufrimiento en nuestra vida no es un castigo, ¿no es cierto?, sino que es una herramienta en las manos de Dios hoy día, por la cual Él está formando nuestro carácter. ¿Cuántas veces hemos orado diciendo: Señor, dame paciencia? ¿Ha dicho usted alguna vez por su esposo, pensando en su esposo: Señor, dame paciencia, o llévatelo? ¿Lo ha dicho, hermana, alguna vez? Debo confesar que también los hombres hemos orado en la misma dirección. Pero la paciencia no va a venir mágicamente, hermano.
Cuando tú quieres paciencia, Dios lo que va a hacer es trabajar en tu vida. Y aquí el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque por medio de ellas Dios está formando nuestro carácter, nos está dando temple, nos está haciendo fuertes para vivir una vida cristiana, hermano y hermana. La vida cristiana es para hombres y mujeres que tenemos bien puestos los pantalones. Y esa es parte de la obra que Dios está haciendo. Dios está formando nuestro carácter. Dios está trayendo paciencia en nuestra vida, pero en medio de eso también está trayendo esperanza. Amén. El sufrimiento claramente nace del pecado. Y estoy hablando del pecado de la caída. Ahí entró la muerte, entró el dolor, entró la enfermedad, entraron todas aquellas cosas. Dios justifica al pecador por medio de la fe, nos muestra el capítulo 4, y luego ahora nos está diciendo en el capítulo 5 de Romanos que Dios usa el sufrimiento con un propósito redentor. Yo quiero que Dios nos pueda ayudar hoy día a ver los momentos difíciles, los dolores, el sufrimiento con otros lentes, con los lentes de la Escritura, y que podamos mirar y darnos cuenta que la caída, el pecado fracturó nuestra vida. Pero la gracia de Dios en Cristo lo que está haciendo es rediseñando, es trayendo otra historia, es de alguna forma rearmándonos, hermano. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado claramente trajo maldición, trajo dolor, trajo sufrimiento a este mundo. La palabra lo dice. La mujer, ¿no es cierto?, después del pecado ahora se aumentarían los dolores, ¿no es cierto?, para dar a luz. El hombre, el trabajo en sí no es una maldición. Ya el hombre antes trabajaba y Dios le había dado el trabajo, así que el trabajo no es una maldición. Pero luego sí, dijo el Señor, tu trabajo de ahora en adelante, después del pecado, será más fatigoso. Tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Porque hoy día la tierra ya no es igual. La tierra también está bajo maldición. Usted no siembra nada y lo que sale ahí es... ¿Qué es lo que sale cuando uno no siembra nada? Maleza. Y hay que limpiar la tierra, hay que trabajarla. Antes no era así. Entonces entró el trabajo con fatiga, el dolor en el parto, la enfermedad y la muerte. Todo esto vino, todo este desorden, todo este caos vino con el pecado. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, lo primero es que no debemos sorprendernos del dolor. No debemos vernos así como, uy, pero ¿por qué ocurre esto? No, esto ocurre y esto va a ocurrir porque la palabra lo plantea. Nuestra lucha con el sufrimiento es parte de este quebranto general, cósmico, que ha sido afectada a toda la creación. Dice incluso la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, que la creación gime con dolores de parto. La redención de los hijos de Dios, porque la creación también ha sido sujeta a maldición. La tierra gime, hermano. La tierra está pidiendo. Usted sabe que al final la palabra dice cielo nuevo y tierra nueva. Eso está esperando la tierra. La redención, ese día final, cuando el Señor aparezca y todas las cosas sean hechas nuevas. Pero en Dios nosotros siempre tenemos esperanza. Y aún en medio del sufrimiento, la Escritura afirma con mucha claridad y contundencia de que Dios es soberano y tiene el control absoluto de todo. Amén. Si bien Él no es el autor del pecado, el Señor sí utiliza el pecado, las situaciones, los dolores, el mal, para cumplir sus propósitos redentores. La palabra del Señor dice en el mismo libro de Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluso las malas, porque dice todas, no solo las buenas. Dios tiene el control, Dios es soberano y Él está obrando. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea
esta tribulación que está pasando en este momento, dice el apóstol Pablo, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Está obrando algo, algo está ocurriendo. El sufrimiento y el dolor nos purifica, el sufrimiento y el dolor nos fortalece y nos lleva a una fe más madura, a una fe más dependiente de Dios. Y podemos verlo en la Escritura, algunos ejemplos. La vida de José, ¿cuántos saben algo de la vida de José en el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 50, verso 20 dice, vosotros, hablándole a su familia, pensasteis mal contra mí, mas Dios cambió y encaminó mi vida al bien. Sus hermanos lo vendieron, ¿no es cierto? Quisieron matarlo, finalmente lo vendieron como esclavo, pero Dios, dice José, ustedes pensaron en mal para mí, pero Dios transformó ese mal y finalmente Dios hizo algo conmigo extraordinario. ¿No es cierto? Entonces nos damos cuenta, el dolor y el sufrimiento en la vida del cristiano, hermano, no es al azar. Nosotros no vivimos así a la suerte, no vivimos la vida sin sentido. Hay un Dios que gobierna, que tiene el control de todo, incluso cuando nosotros no entendemos nada. Cuando usted no sabe qué está pasando, quiero decirle que Dios sí sabe qué está pasando. Cuando usted dice, pero ¿y esto qué ocurre aquí? Colapsé, no sé qué hacer. Bueno, usted y yo probablemente no sepamos qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Porque Dios conoce todo. Dios tiene el control. Pablo dice que él pidió al Señor 3 veces por ese aguijón que él tenía en la carne. No sabemos exactamente qué era. Creemos que era una enfermedad. Bueno, hay varias tesis. Sin embargo, la respuesta de Dios dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de nuestras debilidades, Dios está trabajando. Por eso decimos que el quebranto y el sufrimiento tiene un propósito. Filipenses capítulo 1, verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, el sufrimiento también nos acerca al ministerio mismo de Cristo. Capítulo 8 de Romanos dice que nosotros, el Señor nos dio un espíritu de adopción por el cual podemos clamar a Abba Padre. Y dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Y hasta ahí nos encanta el relato. Pero Pablo dice, sí, también sufrimos con Él. Esa parte es la que yo quisiera sacarla, pero está ahí. Y luego dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén. Entonces el sufrimiento en el creyente, hermano, viene a ser un testimonio poderoso de la suficiencia de Cristo. Viene a mostrarnos algo que a lo mejor nosotros no podemos ver en otros momentos, solo ahí en el momento de la pérdida, en el momento de la enfermedad, en el momento de la traición. La fe que persevera es aquella que puede levantarse en medio de eso y decir, Cristo es más valioso que todo lo que yo pueda estar viviendo. Cristo es más importante. Cristo es más grande en medio de todo eso. Entonces, lo que nos damos cuenta es que finalmente el dolor, hermanos, el sufrimiento va a venir a ser en nosotros como un elemento que purifica nuestra fe como el oro. Dice que nuestra fe debe ser purificada, debe ser tratada, ¿no es cierto? Funciona como un filtro santo. Hace que lo real importante salga a la luz, hermano. A veces cuando la vida va bien, nos volvemos personas superficiales, triviales. Incluso nuestra relación con el Señor es muy superficial. Usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Esas oraciones están por encima, esas oraciones que son casi como llamar para pedir una pizza. ¿No es cierto? Señor, te doy gracias por el día de hoy, te pido que tú me acompañes, que cuide a los míos y que me vaya bien y que el Señor me abra puertas en el nombre de Jesús. Amén. Esa es nuestra oración cuando las cosas están todas normales. Cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, nuestra fe se ve puesta a prueba. El Señor está probando nuestra confianza en Él y ahí surge ese clamor desde nuestra entraña, Señor,
Señor, mira lo que estoy viviendo. Estoy en el ojo del huracán. Las cosas no están saliendo. Me acaban de decir, Señor, que me han despedido. Señor, me acaban de decir en el hospital que hay una situación difícil. Me acaba, Señor, mi vida familiar está complicada. Dios, ayúdame. Es ahí, en medio de esa situación, es que el Señor está mostrando que lo más importante en nuestra vida, hermano, ahí es cuando es como poner en un arnero, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que arnear y las cosas importantes van quedando y las otras se van. Hermano, Dios va mostrando que Él es lo más importante para nuestra vida. A través del dolor lo podemos llegar a ver y podemos dejar esa vida superficial detrás. Hermanos, el sufrimiento es real, el sufrimiento duele, es el resultado de vivir en este mundo afectado por el pecado y no por un poco de pecado. El pecado nos afectó hasta lo más profundo de nuestra vida, pero para el creyente el dolor no tiene la última palabra. El dolor y el sufrimiento no te definen. Dios lo redime, Dios lo moldea y Dios lo llena de propósito. No hay sufrimiento en la vida del cristiano que no tenga propósito de parte de Dios. Aún el sufrimiento que nosotros mismos nos hemos buscado. Aquellas cosas que vivimos, porque claramente hay cosas de sufrimiento que tienen directa relación con consecuencias de nuestra propia vida. Pero aún así, en medio de eso, el Señor, en medio de su amor, obrará porque somos sus hijos, porque somos amados por Él. Ciertamente vendrá sobre nuestra vida la disciplina, porque Dios al hijo que ama, a este lo corrige, lo disciplina, amén. Pero esa disciplina irá también llena de amor. Dolerá cuando el Señor mete la mano para formar en nosotros, pero estará sanándonos. Así que, hermano, solo para terminar este punto. Primero, no todo sufrimiento es castigo. No creamos que todo sufrimiento es un castigo de parte del Señor. No lo pensemos ni para nosotros, ni lo hagamos como juicio para otros. Porque a veces cuando alguien está sufriendo, uno inmediatamente, bueno, algo habrá hecho, ¿no? El Señor está ahí poniendo su mano. No, hermano, no todo sufrimiento es castigo. Si no, recuerde la vida de Job. Capítulo 1, versículo 1. Dice que era un varón perfecto, que guardaba su vida del mal, que buscaba hacer el bien en todo tiempo. Sin embargo, Dios permitió el sufrimiento en su vida. Así que no todo sufrimiento es castigo. Dios usa el sufrimiento para formar nuestros corazones, no para destruirlo. Y en sus manos, ustedes deben saber que incluso el dolor es una herramienta que el Señor está redimiendo. Dios, en medio del quebranto, nos está dando propósito. Lo segundo, del quebranto al carácter. Dios, hermanos, definitivamente está construyendo en nuestras vidas, muchas veces por medio de lágrimas. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice ahí que nos gloriamos en las tribulaciones. No porque el dolor sea bueno, hermanos. Hermanos, este mensaje no es un mensaje que nos quiere llevar a una visión masoquista. Yo no quiero que usted salga de aquí, es como quiero vivir dolor porque Dios ahí. No, no es esa la idea. El dolor en sí mismo no es el tema. Sino que nosotros lo que debemos entender hoy día es que Dios por medio de ese dolor está trabajando y llevándonos al propósito de Dios, nos está de alguna forma redirigiendo hacia lo que Dios quiere con nuestra vida, pero no solo eso, sino que también está formando un carácter. La pregunta de este sermón que le dio inicio es, ¿por qué sufrimos? Porque el sufrimiento es un proceso de transformación. El sufrimiento es un proceso de transformación en nuestra vida. Antes dijimos que Dios nos daba dirección por medio de su propósito, pero ahora también comprendemos que no solo Dios nos está dando dirección, sino que Dios está transformando nuestra vida. Usted no va a ser el mismo después de haber pasado alguna situación
doloroso, una prueba, usted no va a ser el mismo luego de pasar eso. Usted en las manos de Dios va a ser algo con mayor carácter en el Señor. Va a ser alguien más afirmado en la fe. Dice el texto, en la tribulación, dice el apóstol Pablo, produce paciencia. La paciencia tiene que ver con resistencia, hermano. Con resistencia, con lograr estar firmes. No se trata de que nosotros vamos a pelear con algo, sino que se trata justamente de pararnos firmes frente a nuestra vida espiritual, frente a nuestra vida cristiana. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que la tribulación, el problema, el sufrimiento produce paciencia. Y no tiene que ver con la idea de paciencia como de esa espera pasiva. No, él es súper paciente. No se trata de ese tipo de paciencia. Esta es una paciencia activa. Es una paciencia que está activa en el Señor. Es una paciencia de que aprende a esperar porque sabe que Dios tiene los tiempos, pero espera en Él. Espera en confianza en el Señor. Es una resistencia activa con esperanza, porque sabemos que Dios tiene el control. Yo quisiera que esto concluyera ahora, sin embargo estoy dispuesto a esperar, porque sé que mi Dios me lleva de su mano. Estoy dispuesto a esperar, aun cuando yo quiero, en mi carne. ¿Cuántos quisiéramos que hubiera cosas que hoy día se acabaran en el mundo, en nuestra vida? Sin embargo, estoy dispuesto a esperar en esta paciencia activa, ¿no es cierto? No es con resignación ni con tolerancia, sino con perseverancia firme bajo presión. Esa es la paciencia que está hablando. Están viniendo los golpes por todos lados. Están viniendo situaciones de todos los lugares. Es como, Señor, hacia donde me doy vuelta, están cayendo de alguna forma dardos. Pero, Señor, estoy confiado en ti. Tú eres mi Dios, yo confío en ti. Mi corazón te pertenece, Señor. Aquí estoy, afirmado en Cristo. Esa es la paciencia que está hablando aquí. Esto implica seguir adelante. Esto no implica tirarse a morir. Esto implica permanecer firmes. Saber que el dolor está, no lo vamos a negar. No vamos a decir todo está bien. No, estamos ahí. Hermano, la verdad estoy luchando. Hay situaciones dolorosas. Me está pasando esto. No ha sido fácil. Y en medio de ese quebranto, y quiero decirlo como paréntesis, de ese quebranto y ese dolor que vivimos en comunidad. Porque el dolor no se tiene que vivir de forma aislada. No te tienes que ir hasta que todo pase y luego volver cuando las cosas están bien. No, el dolor se vive en comunidad. El dolor se vive aquí en medio de todos nosotros. Y en medio de eso no tienes por qué negarlo. No tienes por qué llegar aquí y decir, no, todo está bien. No puedes decir, estoy sufriendo, estoy en dolor. La verdad es que estas noches no han sido buenas. Me ha costado permanecer en la fe. Me ha costado seguir creyendo. Y aquí hay una comunidad que debe estar ahí para poder acoger y para decir, hermano, ok. No para decirte, ya, pero no sufras más. Ya, pero cálmate. Nunca nadie se ha calmado diciendo cálmate. Quiero que usted lo aprenda de esa mano. O esas respuestas que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos esas respuestas rápidas evangélicas, ¿o no? ¿Cuáles son nuestras respuestas rápidas evangélicas? ¿Ah? Vamos a estar orando. Romanos 8:28, pero sin ningún contexto. Hermano, no importa lo que te esté pasando. A veces ni siquiera escuchamos lo que le está pasando al otro. Y antes de que termine le decimos, sí, pero recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Él. Y el otro a lo mejor lo único que necesitaba era decir, esto me está ocurriendo. Hermano, no es el tema, pero aprendamos a hacer comunidad, aprendamos a escucharnos, aprendamos a hablarnos de nuestros dolores, pero no para quedarnos en el dolor, sino para ver que Dios está ahí en medio de eso. A lo mejor alguien tiene que aguantar el chaparrón, lo que está viviendo, y tenemos que ayudar a que esa persona logre pasar para poder comprender todo lo que Dios está obrando. Amén. Así que esto es la paciencia. Y la paciencia va formando un carácter probado, hermano, una fe madura. Hacia allá Dios nos está llevando, hacia una fe madura, hacia una fe que ha crecido. Tú no puedes ser el mismo que eras antes, y a través del dolor, del sufrimiento, Dios lo que está haciendo es que tu vida como cristiano pueda madurar, pueda crecer. Todo esto es una obra de Dios
en nosotros. Él está obrando por medio de su Espíritu Santo. ¿Se acuerda la ilustración? Ese grano que cae en tierra debe morir para dar paso a la transformación. Lo mismo con nosotros, hermano. No hay forma que nuestra vida pueda ser transformada sino cuando Dios está permitiendo, a través de estas situaciones, poder crecer en fe, poder ver con mayor claridad el amor de Dios. Hermano, nosotros lo vemos ahí. Mira, cuando tú ves que Dios es un Dios que provee cuando te quedas sin nada. Antes nunca lo puedes ver. Antes tú y yo podemos orar y decir, gracias Señor por el trabajo que tú me das, por el sueldo, gracias por el pan que tú colocas en mi mesa. Hermano, cuando te quedas sin trabajo, cuando te quedas sin nada, cuando las lucas faltan para el arriendo, cuando tú sientes que estás agobiado, es ahí el momento en cuando tú realmente puedes ver a Dios. Cuando llega una ofrenda, cuando llega alguien que te bendice, cuando se abre una puerta que no había por dónde ocurriera, es ahí que tú ves al Señor. Dios cultiva en medio de eso nuestro carácter y eso nos va llevando hacia una esperanza eterna, una esperanza que no avergüenza, porque es una esperanza firme. La paciencia aquí en Romanos 5 es esa fortaleza interior que tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el Espíritu Santo, hermanos, yo siempre digo, y nosotros hablamos en la doctrina de la gracia acerca de la perseverancia de los santos. Y sí, yo creo que es así, pero creo que es más Dios perseverando en nuestra vida. Y lo veo en medio de los sufrimientos, en medio de los dolores, veo a Dios perseverando Él con su amor, con su mano fuerte, sosteniéndonos aún en medio de los dolores. Por medio de su Espíritu Santo es Él quien nos toma de su mano para hacernos confiar, para creer que Él está obrando en medio de eso, que la prueba que estamos viviendo no es en vano, que no es sin sentido, sino que es parte de este camino de esperanza, pero de una esperanza viva. Así que la fe que va creciendo en el Señor, esta paciencia que se va cultivando, nos van llevando a experimentar un conocimiento mayor de Dios. Es esa fe que experimenta, que es experimentada por medio del dolor, hermano. Es una fe maravillosa. Lo que más deseamos evitar a veces en la vida, lo que más quisiéramos que no estuviera, puede ser justamente aquello que Dios está usando para moldearnos. Justo ahí. Justo que eso que queremos evitar. Justo que eso que quisiéramos sacar de nuestra vida. Si hoy día dijeron, hermano, ¿qué quieres tú que hoy día se acabe? A veces es justo esa herramienta la que Dios está usando. Es Dios quien permite a veces que nosotros pasemos por esos valles, por esos momentos difíciles, de dolor, de lágrimas. ¿Para qué? Para que veamos ahí con esplendor su grandeza, su misericordia, su gracia, la suficiencia de Dios. Nosotros lo cantamos, lo decimos, Cristo es suficiente, solo Cristo basta, todo eso lo decimos, pero solo lo podemos experimentar, no solo cantarlo, cuando estamos en medio de esas situaciones. La vida cristiana, hermano, es un camino, si tuviéramos que reflejarlo en una ilustración, no es una autopista, no sé, pavimentada, impecable. La verdad es que la vida cristiana es más bien como un camino rural, empinado, con baches, con hoyos. Así es la vida cristiana. Vamos ahí, a veces vamos lo mejor, pero vamos camino hacia un lugar maravilloso. Job diría, después de pasar todo lo que le tocó ocurrir, todo lo que vivió, todo lo que el Señor permitió, él pudo decir después, Señor, yo de oídas te había oído. Yo algo te conocía. Parece que sabía algo de ti, pero ahora que yo he pasado por todo esto, se murió mi esposa, se murieron mis hijos, perdí todo mi ganado, perdí toda mi tierra, estoy aquí, pero ahora que ha pasado todo esto, ahora mis ojos te ven. Ahora te puedo ver, no te había... Fíjese, todo lo que tenía antes pareciera que no permitía que él pudiera ver. Ahora que ha pasado por el quebranto, ahora que ha pasado por el dolor, ahora mis ojos te ven.
Así que Dios forma nuestro carácter a través del quebranto. Pero en medio de todo esto hay amor de Dios. Está el amor de Dios. Y esto es tremendo. Y el amor de Dios es más profundo que nuestro dolor. El amor de Dios es más grande que nuestro sufrimiento. Es mucho más grande. El apóstol Pablo ha venido explicando aquí en la carta de Romanos, en el capítulo 5, los beneficios de la justificación por la fe. ¿Cuáles son los beneficios de estar en Cristo? ¿Cuáles son los beneficios de que Jesús haya venido, haya muerto, se haya entregado por nosotros y hoy día por medio de la fe podamos creer en Él? Bueno, dice, tenemos paz para con Dios. Hermano, usted no puede ir a la farmacia a comprar paz. Usted puede ir a comprar una pastilla para borrarse un rato, ¿no es cierto? Usted puede ir a comprar una pastilla, deme, no sé qué pastillas son para centralina, ya no sé, por decir algo. Todos los que se rieron porque más o menos, ¿no es cierto? Esas pastillas como para relajarse, ya, Melipaz, ¿no es cierto? A la avena, para calmarme un poco. Pero aquí dice que el sacrificio de Cristo, lo que Dios ha hecho, su obra en nosotros, esa justificación nos reconcilió con el Padre. Nosotros éramos enemigos de Dios y ahora lo que Dios ha hecho por medio de Cristo es que tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Hermano, yo sé, usted debe estar pensando, pastor, usted me está hablando de la paz con Dios, pero yo mañana no tengo para pagar el arriendo. Usted no sabe, pero yo estoy viviendo esta situación, estoy viviendo este dolor, estoy viviendo esta necesidad. Hermano, quizás no lo sé, probablemente, pero aún así, lo que te puedo decir con mucha claridad, que seas el dolor que tú estés viviendo, no es mayor a esto, a decir que tenemos paz para con Dios. ¿Sabe lo que significa estar en paz con Dios? El salmista dice, bienaventurado, felicísimo, el hombre o la mujer cuyos pecados han sido perdonados. Hermano, usted podría dormir sin ni uno en el bolsillo, pero en paz, porque estoy con Dios. Y si tengo a mi Padre, lo tengo todo. Puedo enfrentar lo que sea mañana si tengo a Cristo de mi parte. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Que venga, lo que sea, pero estoy con Cristo. Esto es lo que ha traído como resultado paz con Dios. Tenemos acceso a su gracia. La gracia de Dios, hermano. Esta gracia que cantamos, que hablamos, que decimos, pero la gracia de Dios no podemos llegar a explicarla completamente. Solamente decir, Señor, disfrutamos de esa gracia maravillosa como tú cada día, Señor, permites que podamos seguir viviendo. La gracia. Y también el resultado de la justificación por la fe no solo trae paz con Dios, acceso a la gracia de Dios, sino que trae la posibilidad de gloriarnos en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque producen carácter y producen esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 5 de los que leímos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Esta es una esperanza a la que fuimos llamados, una esperanza que no decepciona, es una esperanza que no falla, es una esperanza que no defrauda. Hermano, no sé, pero nosotros muchas veces ponemos esperanzas que son esperanzas que van a defraudar. Chile, la alegría ya viene. ¿Y llegó la alegría? Ah, llegó porque estamos sonrientes. Dijo la señora esa del video que ustedes han visto, no, Boris lo va a cambiar todo. Ya mañana Chile es otro país. Esperanzas que defraudan. Y esto no se trata ni de izquierda ni derecha. Se trata de que son esperanzas que defraudan. Amén. El trabajo, una remuneración, la familia, todas las cosas pueden ser afectadas, pero la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza que no defrauda, es una esperanza que no falla. ¿Por qué? ¿Por qué no falla?
porque no es una esperanza que está basada en emociones. Nuestras emociones son volátiles, cambian. La esperanza que tenemos en Cristo es algo concreto, porque es la esperanza de un amor que ha sido derramado. No es de la esperanza de algo que tiene que ocurrir, es algo que ya ocurrió. Cristo ya murió por nosotros. Su amor fue derramado. Nosotros no estamos aquí esperando que Dios haga algo. Estamos aquí porque Dios ya hizo algo. Cristo ya murió. Nosotros no vivimos esperando una expectativa, ciertamente que Cristo venga, pero no vivimos esperanzados en algo que no ha pasado, sino que algo que ya ocurrió, que Cristo vino, se encarnó, estuvo en medio de nosotros, murió por nuestra vida, resucitó al tercer día y claramente aparecerá en gloria. Nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza es eficaz y podemos pararnos de frente al sufrimiento, de frente al dolor, no por nuestras fuerzas, sino porque la esperanza que tenemos es una esperanza firme, que no va a cambiar. El amor de Dios, dice, ha sido derramado. Y este verbo aquí de derramado, aquí en cómo está expresado, es un verbo, hermanos, que está dicho en un tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción pasada con un efecto presente y futuro. O sea, el amor de Dios se derramó en la cruz, pero ese efecto de ese amor derramado sigue estando presente ahora y seguirá estando vigente sin ningún cambio, de la misma forma, con la misma intensidad, con el mismo poder. El amor de Dios sigue estando. Ese es el amor de Dios sobre nosotros. Y dice aquí derramado. Eso implica abundancia. ¿Usted alguna vez le ha tocado servir un vaso y derramar? Cuando el vaso ¿no es cierto? ¿Cómo se llama cuando uno empieza a servir y se rebalsó? Esa es la idea un poco del texto. Aquí dice que el amor de Dios ha sido derramado. Es que el amor de Dios es abundante. Se rebalsó. Es mucho. Es un amor que logra rebalsar nuestros corazones. Nos logra impactar, nos logra conmover. Él logra transformar nuestra vida. Entonces, esto que el Señor nos está hablando no es un amor simbólico, no es un amor de palabras, sino que es una experiencia real con la gracia de Dios. Es un encuentro con Jesús, es un encuentro con su amor. Hermano, esto no se basa en circunstancias externas, sino que es una realidad espiritual, interna en nuestro corazón. Usted y yo sabemos que el Señor nos ha amado. Una de las mentiras más grandes, hermano, que vivimos comúnmente en relación al sufrimiento, esta es una mentira muy del enemigo, que tenemos que hoy día reconocerla para eliminarla en nuestra mente. Si Dios me amara, esto no estaría pasando. Si Dios me amara, y el enemigo habla al oído, bueno, ¿y cómo Dios no te ama tanto? ¿Y cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Y no te ama tanto? ¿Y no eres su hijo? ¿Y Él no te ha prometido que...? Hermano, sí, esta es una mentira. Pablo está afirmando aquí en el texto bíblico, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, aún en medio del sufrimiento. Recuerde lo que dijimos antes, porque Dios al hijo que ama, a este corrige, a este disciplina. El sufrimiento también es parte de esa disciplina. Dios nos ama demasiado para dejarnos tal como estamos. ¿Usted dejaría a un hijo tal como está si tiene que corregirlo? Usted aplicaría disciplina, aplicaría, ¿no es cierto?, por amor. Este es el amor de Dios. El amor se ha derramado en nuestra vida y ciertamente parte de ese amor lo veremos experimentado en medio del dolor. Pero no es porque Dios nos quiera matar. De hecho, ¿cómo nos va a matar aquel que nos dio vida? Si nos resucitó. Estábamos muertos, nos dio vida y ahora lo que Él está haciendo día a día es transformando nuestras vidas para parecernos a ¿quién? A Cristo. Si la única obra que tiene el Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a parecernos a Cristo. Y ahí estamos. No nos parecemos tanto todavía. Falta tanto. Pero ahí está Dios transformando.
Hermano, y téngalo por seguro, esto quiero decirle algo para que usted tenga seguridad. Él va a hacer su obra en nosotros. El que comenzó la buena obra. Si Dios comenzó la obra en nosotros, ¿sabe lo que dice la Escritura? Que la va a terminar. Pero eso va a significar dolores, sufrimientos, angustia. Dijo Felipe, nos va a apretar. La angustia, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerda cuando nos va a apretar? Y eso produce dolor, pero es porque nos está llevando a parecernos a Cristo. Amén. Así que, hermanos míos, en medio del quebranto, Dios no está ausente, sino está presente. Y nos está consolando y nos está afirmando en su amor. Muchos piensan que el sufrimiento contradice al amor, como el amor de Dios, pero no es así. Es precisamente en la tribulación donde el amor de Dios se hace más real en nosotros. Ahí lo podemos ver. Y entonces, en vez de huir del dolor, en vez de querer escapar, lo que vamos a hacer, y tenemos que aprender hoy día, es que lo vamos a transitar. No lo vamos a evitar, no vamos a correr hacia otro lugar, sino que lo vamos a transitar, vamos a atravesar por el valle del dolor, pero con esperanza, porque sabemos que Dios nos ama profundamente. Es tan importante, hermano, esto para nuestra vida, esta verdad. Dios nos ama profundamente. Dios nos ama profundamente. Dios no nos ha abandonado. La sensación en medio del dolor es como, Dios me abandonó, Dios se fue, Dios me dejó. Hermano, Dios no te deja. Lo que está haciendo Dios es tomarte de su brazo. Lo que está haciendo Dios es caminar contigo. Dios no te va a dejar absolutamente nunca. Te puede dejar el pastor, te puede dejar la iglesia, te puede dejar tu familia, te pueden dejar aquellos que tú pensabas que no te iban a dejar. Pero Cristo no te va a dejar nunca. Nunca. Porque su amor está ahí. Dios nos ama profundamente. A veces podemos decir, y es verdad, no siempre sentimos el amor de Dios. Porque la vida cristiana no es una vida sensitiva. Hay veces que no vamos a sentir nada. ¿Le ha pasado alguna vez no sentir nada? ¿Le ha pasado tener una oración cuando usted dice, oré y no sentí nada? Y nuestras sensaciones son así como ser humano. Y pareciera que esa oración fue menos importante, pareciera... No, es igual. Dios está ahí. Cuando tú no sientes nada, Él igual está ahí. El amor de Dios no siempre se siente, pero siempre es real. El sufrimiento no niega el amor de Dios, lo profundiza, nos lleva a mirar a Dios de una forma más clara y podemos confiar, hermano, en Él, aunque muchas veces no entendamos lo que está ocurriendo. Voy hacia el cierre de esta palabra. La paz con Dios, el acceso a su gracia, la gloria futura y hasta el propósito en medio del sufrimiento tienen una sola fuente. Y esa fuente es Cristo, hermano. Él es quien nos reconcilió, Él es quien obró, Él es quien abrió el camino hacia el trono de la gracia. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad pero Él fue quien sufrió por nosotros. Él fue quien caminó, hermano, y por medio del Espíritu Santo, dice su palabra, hoy día Él derrama su amor en nuestros corazones. Entonces Cristo no solo nos justifica, sino que Él también nos sostiene en medio del caminar, hasta que Él regrese por nosotros. En Él incluso el quebranto, el dolor, el sufrimiento se convierte en esperanza. La cruz de Cristo es nuestra seguridad de que Él nos ama. Esa es la garantía, Él nos ama. La tumba vacía nos asegura que nuestro sufrimiento no es el final, no se acaba aquí. Hermano, yo sé, yo lo he vivido, yo he estado ahí y he pensado muchas veces y probablemente lo vuelva a pensar en algún minuto. Porque nuestro corazón caído muchas veces no logra entender esto. Pero no es el final, sino que es parte de este camino a esa gloria en la que nos encontraremos con Él. Cristo, Él sufrió por nosotros. Cristo no solo habló de sufrimiento, sino que Él abrazó la cruz por nuestra vida, hermano. Yo aquí te estoy hablando de sufrimiento,
Cristo no solo dio un discurso acerca del sufrimiento, Él lo vivió en carne propia por nuestra vida. Eso hace la diferencia. Fue varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, Isaías 53, para darnos una esperanza que es viva, que no se apaga, que no se termina. Es una esperanza para siempre. En Jesús vemos que Dios no está lejos del sufrimiento. En Jesús podemos ver un Dios que conoce nuestras realidades y que vino, que intervino en la historia para salvarnos. Hermano, lo hemos dicho de este púlpito, que toda lágrima que ha salido de nuestros ojos no es en vano. Hay lágrimas que el Señor conoce. El Señor te ha visto en medio de tus dolores. Pero ¿sabes qué? Esas lágrimas el Señor las transforma. Y las transforma en una semilla para una gloria futura. No tengas temor en lo que estés viviendo. Recuerda que el amor de Dios te sostiene. ¿Estás sufriendo hoy día? ¿Estás viviendo a lo mejor alguna situación de dolor? ¿Estás frente a un panorama que es difícil, es oscuro? Déjame decirte algo en el nombre del Señor. No estás solo. No estás solo. No estás solo, hermano. Dios está obrando ahí. Aun cuando tú no lo sientes, aun cuando tú no lo estás comprendiendo, hermano, no estás solo. ¿Conoces a alguien que está viviendo dolor? ¿Está alguien a tu alrededor pasando una necesidad, un sufrimiento tremendo? Bueno, conviértete en un canal de gracia. Conviértete en un canal de amor para aquellos que sufren, que están a tu alrededor. No solo pienses en ti, no te mires solo a ti. Abre las ventanas de tu vida y date cuenta que hay otros que están a tu alrededor que necesitan escuchar una palabra de Dios. Ora al Señor y cree en el Señor, creyendo que Dios transforma ese dolor en nuestra vida y ese sufrimiento en propósito.